ante esta sentencia firme, ante esta obligación por parte de la sociedad, que ya no viene por una obligación natural, sino es una obligación devenida por la judicialización de ese proceso, de ese reclamo. ¿Quién debe responder? Los socios, pero tienen justamente ese derecho de discusión. Entonces, ¿quién responde primero? Y la sociedad, digamos, el tercero, primero el patrimonio de la sociedad y después ir contra los socios dependiendo de la responsabilidad que tengan esto. Y depende de la responsabilidad, ¿y qué más? ¿Depende de qué? ¿Qué depende para que cada uno de los socios responda más o menos? Y depende del tipo. ¿Y qué más? El aporte. El aporte. Todo está encadenado, porque yo trato de ver estos artículos que parecen que yo los llevo de un lugar a otro, vamos de un artículo del 27 de la ley, vamos al 50 y pico, y el tanto de la ley es para que tenga una congruencia, ¿no? Para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Depende del aporte. Entonces, ¿qué significa? La sentencia contra la sociedad que tiene fuerza de cosa juzgada va contra los socios provocándole de alguna manera una extensión de responsabilidad. Evadir la responsabilidad de la sociedad por los bienes o el patrimonio o el capital social que compone. El beneficio de exclusión que habla es el que imposibilita que no se demande directamente a los socios antes de agotar el patrimonio de la sociedad. ¿Se entiende eso, no? Yo le doy por sabido, pero se entiende que eso se refiere al beneficio de exclusión. Es muy importante que tengan en cuenta estos chicos, porque después está el beneficio de exclusión, que es otra cosa muy diferente. Bien, entonces repito, el beneficio de exclusión es aquel que imposibilita que se demande a cada uno de los socios o que estos respondan por su patrimonio sin antes haber agotado el patrimonio social. ¿Qué situación, a ver si me siguen el hilo y tienen en cuenta las clases anteriores, en qué situación responde un solo socio por toda la obligación? ¿En qué situación? O un socio, dos socios, o el órgano, ¿cuándo responde completamente? Cuando excede el objeto. Exactamente, cuando excede el objeto, exactamente, principio de especialidad, cuando exorbita las obligaciones y exorbita el objeto social. Muy bien, perfecto. Bueno, cerramos, relación con terceros. Vamos. Igual les voy a hacer, siempre digo vamos rápido y vuelvo a hacer aclaración, porque quiero que quede bien claro. Entonces, el acreedor, vamos a hacer una composición del lugar. El acreedor, para poder dirigir su reclamo a los socios, ¿cómo hago? El acreedor, dirigir su reclamo, un acreedor con una sentencia, cosa juzgada, ¿cómo hago? ¿Dirijo mi pretensión contra quién? Sentencia firme, cosa juzgada, significa que ya se agotaron los plazos, que ya no existen apelaciones, que ya tengo acá un derecho. ¿Contra quién voy? Contra la sociedad. Perfecto, patrimonio de la sociedad, perfecto. Una vez agotado, es decir, patrimonio de la sociedad, un peso partido por la mitad. ¿Qué hago? Contra los y socios. ahí recién va Contra el patrimonio de los socios. Perfecto, pero esa es la parte que ustedes la ven simplificada. Si lo vemos como abogados, ¿sabes qué? Primero tenemos que haber agotado la vía patrimonial societaria, haber determinado la insuficiencia de bienes, haber finalizado un proceso de investigación que no tuviera bienes en otras jurisdicciones. Y luego justificar con diligencias, eso es lo que yo digo, diligencias significa notificaciones y oficios a extrañas jurisdicciones de que no existan bienes. Y recién ahí
puedo ir contra los bienes de los socios. Con lo cual siempre termina siendo un camino de ida, porque la verdad que nunca tenemos al tener un proceso, y más ahora, un proceso tan complicado en cuanto a los plazos, esa falta de diligencia hace que se diluya la creencia, ¿no? Entonces, esto es a título informativo nada más. Lo que sí nunca puede ser invocado el derecho de excusión en las sociedades irregulares. Bien. Yo después le voy a subir una jurisprudencia para que lo lean un poquito con respecto a este tema de la relación de los socios con terceros, y por ahí les va a ser un poquito más gráfico, simplemente para ahondar. Bueno, vamos a... El derecho, continuamos, vamos a hablar ahora del derecho de receso y el derecho de exclusión. Una cosa es el derecho de exclusión y otra cosa es el derecho de exclusión y el derecho de receso. Son conceptos que no sé por qué siempre los confunden. Por eso es que trato de ser, y soy muy impaciente, me vuelvo muy impaciente con esto porque trato de ser tan reiterativa que parece mentira, en los exámenes siempre me cometen el mismo error. Pero bueno, hagamos un poco de Bien. Continuando con la norma, si nosotros avanzamos, tenemos administración y representación, que es el tema que vamos a tratar en la próxima clase. Pero yo trato de hacer esto como para tener un hilo conductor, trato de saltearme un poquito para explicarlos estos dos puntos que son el derecho de receso y el derecho de exclusión. El derecho de exclusión, ¿alguien quiere leer el artículo 91 de la norma? Así van a ver que no estoy tan errada. Pero porque es benéfico para ustedes, van a terminar entendiendo. ¿Alguien quiere leer? Sí. Exclusión de los socios, artículo 91. Cualquier socio en las sociedades mencionadas en el artículo anterior, en las de responsabilidad limitada y los comanditados de las en comandita por acciones, puede ser excluido si mediare justa causa. Es nulo el pacto en contrario. Justa causa. Habrá justa causa cuando el socio incurra en grave incumplimiento. También existirá en los supuestos de incapacidad, inhabilitación, declaración en quiebra o concurso civil, salvo en las sociedades de responsabilidad limitada. Extinción del derecho. El derecho de exclusión se extingue si no es ejercido en el término de 90 días siguientes a la fecha en la que se conoció el hecho justificativo de la separación. Acción de exclusión. Si la exclusión la decide la sociedad, la acción será ejercida por su representante o por quien los restantes socios designen, si la exclusión se refiere a los administradores. En ambos supuestos pueden disponerse judicial de los derechos del socio cuya exclusión se persigue. Si la exclusión es ejercida individualmente por uno de los socios, se sustanciará con citación de todos los socios. Perfecto, gracias, Pau. ¿Se entiende lo que es el derecho de exclusión? A ver, ¿quién me explica en castellano y después lo vamos armando? Tenemos poco tiempo, chicos, Y cuando el socio incurre en algún incumplimiento o exista algún supuesto de incapacidad que lo inhabilite. Perfecto, Ahí fíjense. se produce la exclusión del socio. Ahí se produciría la justa causa. Fíjense que nosotros habíamos hablado de socios y hablamos de derechos y obligaciones. Entonces, la exclusión, gracias Pau porque decir, mira, la exclusión viene a ser el incumplimiento, es decir, el derecho que tienen el resto de los socios ante el incumplimiento de sus obligaciones de otros socios. Es decir, ante ese incumplimiento la norma lo que hace es otorgar un elemento que se llama derecho de exclusión para que los separen o los aparten de la sociedad para evitar esa inconducta o la continuidad de la calidad de fallido por un proceso concursal o de quiebra, ¿no? Pero es básicamente eso, ante el incumplimiento de la sociedad. Y fíjense que en la primera parte del artículo habla de los socios, las sociedades
de responsabilidad limitada y los comanditados, es decir, ¿quiénes? Las sociedades de carácter común. Las de intuito personae, aquello donde es más importante la persona que la cosa, entonces la persona que el capital. Entonces lo que hace la ley es le da la posibilidad a aquellas sociedades de personas y aparte la porción de los socios comanditados y las de SRL para que puedan ejercer este derecho de desvincular a los socios que producen alguna inconducta o al cumplimiento de sus obligaciones o incumplimiento de sus obligaciones. Eso básicamente es el derecho de exclusión, debe mediar justa causa, es un procedimiento establecido por la norma con un término de 90 días, establece que puede ser en forma individual, es decir, cada socio a través de la convocatoria de sus consocios para efectuar esta demanda, o puede ser por los administradores. Si son los administradores el problema, puede ser en forma individual. Ese es el derecho de exclusión, es decir, lo apartamos de la sociedad. Con respecto, esto es el derecho de exclusión. Ahora vayamos, se entendió, ¿no? Igual vamos a ver si yo les subo un par de jurisprudencia o no, porque ustedes saben que la jurisprudencia por ahí termina siendo bastante tendenciosa, ¿no? Bueno, otro punto que quiero ver es el derecho de receso. Díganme qué les parece que es el derecho de receso. Y el derecho que tiene un socio a retirarse de la sociedad. Cuando está disconforme con alguna decisión que tomaron los demás. ¿Y por qué les parece a ustedes? La ley otorga esa posibilidad, porque se trata de situaciones que son bastante específicas. ¿Por qué les parece? Yo no estoy de acuerdo, no, mira, yo lo que quería eran todos los sillones negros y me pusieron sillones blancos. Voy a ejercer el derecho de receso. ¿Lo puedo hacer? Cuando se vea vulnerados sus derechos de socio. No específicamente eso. Cuando se encuentra con una sociedad diferente. Ahí está. Exactamente, una sociedad donde dijimos que tienen elementos esenciales, elementos específicos, esos elementos que están unidos todos por un elemento que no se considera esencial, pero sin embargo tiene bastante importancia, que es el affectio societatis, y ese conjunto de elementos que hacen que la sociedad sea una y no otra. Cuando se producen, por ejemplo, transformaciones, es decir, cambio de tipo social, cuando se producen variaciones en cuanto al capital, variaciones importantes en cuanto al capital, cuando existen variaciones importantes en cuanto al objeto, cuando el domicilio se traslada al extranjero, cuando se produce, vamos a ver más adelante, una fusión por absorción en donde se requiere que los socios estén de acuerdo no a no ser parte ya importante de la sociedad, sino solamente un residuo de lo que vendría a ser conformando una parte pequeña de una sociedad controlante. Es decir, los cambios de las reglas de juego. Ese cambio de reglas de juego es la situación en la cual los socios se pueden agarrar de este principio, de este derecho, que es el derecho de receso. Bueno, les agradezco a todos la contribución. Acá terminé, me fui muy rápido, pero pudimos terminar. No obstante, voy a utilizar estos últimos minutos para conversar un poquito del práctico con el contador. No sé si tenés algunas cositas que comentar en cuanto a las consignas, y sobre todo no olviden de que con posterioridad a la entrega vamos a hacer en forma azarosa preguntas con respecto a los trabajos prácticos. La idea es que todos participen, porque nosotros también siempre tenemos un compañero que es el que tipea más rápido, que es el que lee todo. Entonces, para evitar eso y contribuir a la mayor participación, lo que vamos a hacer es que el que tipea deje de hablar y le damos posibilidad al otro para que se exprese, ¿no? Entonces, no se olviden de eso. Si bien es cierto, el contador les va a comentar en las consignas, pero es un punto que no deben olvidar, ¿sí? ¿Alguna pregunta con relación a esto? ¿A los temas que vimos? Bueno, lo dejo al contador los últimos minutos. Bueno, chicos.
Este, a ver. Sí, hoy una compañera tenía una duda de las consignas. No sé si está todavía. Una compañera que quería hacer una pregunta hoy. No Y recuerdo el nombre. profesor, yo quería saber cuáles son las consignas para el práctico. Cuando abrí el archivo no lo ubiqué, por eso le consultaba. Bien, pero recibieron las consignas ustedes, ¿eh? ¿Pudieron descargarlas? Sí, Pregunta en profe. general. Sí, Sí, profe. profe, están las consignas. Bien, pero por eso le pregunto entonces nuevamente a Benítez Liliana, ¿puede ser? ¿Vos recibiste las consignas? Yo recibí lo que es teoría, lo que explica. Por eso quería saber en qué parte estaban las consignas. Hay una parte dentro, chicos. Profesor, Sí. una consulta. En la guía que usted subió en el cuadernillo, ahí está cronológicamente cómo deberíamos armar la carpeta. ¿Esa es la forma? Bien, lo que pasa es que cronológicamente, vamos con la compañera anterior que preguntó, la consigna del trabajo práctico efectivamente está cargada dentro de la carpeta, chicos, y ahí está el tercero, trabajo práctico número 3, ¿sí? Ahí está, y acá la compañera María Agustina pasó por el chat, así que lo pueden descargar ahí sin problemas, ¿sí? Bien, entonces esta es la consigna. Ahora, en cuanto a la temporalidad de los trámites que se van suscitando a lo largo de la elaboración de la constitución de una entidad, recomiendo siempre que presten atención a las clases, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el cuadernillo que les alcancé, ¿sí? Ustedes habrán visto que en algunas partes aparece la nota de presentación dirigido al titular del organismo solicitando la inscripción de la entidad, ¿sí? Si bien esa nota es lo último que se debe hacer, porque ahí es donde se aclara todo lo que estamos presentando para solicitar la inscripción, es lo último que se elabora, pero es lo primero cuando ustedes los presentan, ¿se entiende? Entonces, por eso a veces yo lo coloco al final, ¿sí? Al final del trabajo, del cuadernillo que les alcancé, pero sin embargo eso en el expediente, en la vida real, va primero, ¿sí? La nota de presentación, cuando ustedes le solicitan a la subsecretaria del Registro Público acá en Formosa la inscripción, ordenan la inscripción de una sociedad, lo hacen con esa nota. Y después adjuntan los contratos debidamente certificados por escribano público, con el comprobante del depósito del 25%, las declaraciones juradas que se piden para cada caso, etc. Lo mismo sucede en los otros organismos. ¿Se entiende? Yo lo que quiero hacer es una aclaración puntual, ¿sí? De que, a ver si lo puedo compartir. Quiero que entiendan hasta dónde es el trabajo que tienen que hacer. No, no lo estoy pudiendo compartir. Bueno, lo tienen abiertos ustedes. Esta etapa de trabajo, ¿sí? Abarca solamente hasta la elaboración solamente del contrato o el estatuto constitutivo de la entidad, según corresponda de acuerdo a la entidad asignada, ¿sí? Solamente estamos hablando de la elaboración del instrumento constitutivo. Pero hay una aclaración, hay entidades que requieren previamente, antes de elaborar el instrumento constitutivo,
algunos pasos previos, que lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Por ejemplo, las cooperativas y las mutuales previamente tienen que desarrollar un curso de capacitación, después elaborar un proyecto. Hola. Hola, chicos, ¿se me escucha bien? Sí, a usted sí, profe, no sé. Perdón, pues fue que pensé que se me había puesto lento internet. Entonces, hay entidades, como les decía, que requieren previamente algunos pasos previos antes de elaborar la asamblea constitutiva para el caso de cooperativas y mutuales. ¿Sí? Que yo en el cuadernillo le dejé anotado ahí, hay una resolución del INAES que hace referencia a qué es lo que se debe hacer. Son pocas las entidades que tienen que hacer pasos previos para, antes de la entidad, antes de que se elabore el instrumento constitutivo que le da nacimiento a la persona jurídica. ¿Sí? Y hay otras entidades como las sociedades, por ejemplo, las SRL. Vamos a suponer siempre el ejemplo que utilizamos es una SRL. Una SRL, el primer trámite que hace uno es justamente el contrato. ¿Sí? Y después que tenemos el contrato, anteriores, ¿sí? La certificación, la firma con la certificación de firmas, retención de sellados, etcétera, de ahí en adelante. Entonces, hay entidades que solamente arrancan ya con el contrato constitutivo en adelante y hay otras entidades que antes de elaborar el contrato constitutivo se deben desarrollar actividades previas. ¿Sí? ¿Tenemos claro eso? Sí. Bien. Sí, profe, Perfecto. entonces solamente dejamos asentados esas actividades previas que se deben realizar. No solamente lo tienen que dejar asentado, sino también que lo tienen que simular también. ¿Sí? Perfecto. Si Lo por ejemplo, estandarizamos entonces. exactamente, si ustedes están en el grupo de cooperativas o de mutuales, el paso 1 es solicitar el curso de capacitación. Entonces tienen que es una simulación, ¿sí? Profe, ¿Sí? una consulta, ¿la fundación hace reserva de nombre también como la SRL o no? No, la fundación no hace reserva de nombre. Ok, gracias. Bien. Otra cosa que se les pide también en la consigna, el punto 1, es indicar los motivos por los cuales usted, como asesor contador, sugiere a su cliente la constitución de una médica asignada. Y acá, algo que quiero que entiendan también. Ustedes en su grupo son 6, 7 u 8 personas, ¿sí? Pero, si ustedes quieren armar una sociedad con 12 personas, ¿sí? Tienen que utilizar, por un lado, los nombres reales de los que integran el grupo, y si quieren incorporar otras personas, ¿sí? Pueden incorporarlas, no hay problema. Por eso dice que hay entidades que requieren, por ejemplo, las mutuales, ¿no? Tenemos, necesitan 16 personas como mínimo. Entonces, van a utilizar a todos los del grupo. Recuerden que uno va a actuar como contador asesor y el resto van a ser los socios que van a formar parte de la mutual. Y si les faltan personas, tienen que incorporar otras personas ya ficticias, que se le pongan al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá, al marido, a la mujer. No hay ningún problema. ¿Sí? Y tienen que elaborar nota como asesor contador, donde van a indicar los motivos por los cuales ustedes le aconsejan a ese grupo de personas que quiere constituir una entidad, ¿por qué le sugiere esa entidad? ¿Sí? A ver, ustedes, ¿por qué le aconsejan a este grupo de personas formar una SRL? ¿Por qué le aconsejan a esta persona formar una cooperativa, una asociación civil, etcétera? ¿Se entiende? O sea, es importante el fundamento que van a dar ustedes y el criterio profesional que van a utilizar. ¿Sí? Pero nosotros al tipo de sociedad que nos tocó,
Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Ustedes parten siempre de la entidad que ya se le asignó. ¿Sí? Si a ustedes le asignaron asociación civil, entonces usted dirá, bueno, nosotros aconsejamos que ustedes deben constituir una asociación civil por los siguientes motivos. Y ahí van explicando qué criterio profesional utilizan para aconsejar. ¿Sí? Profesor, Sí. entonces nosotros tenemos que poner un objeto, por ejemplo, de a eso y a la sociedad que nos tocó elaborar el contrato. Exactamente. ¿Sí? Así es. Ustedes ya tienen ya los modelos de las entidades. Lo mismo Profesor, sucede. Sí, disculpen, y en caso de las entidades que nos tocó a nosotros de unión transitoria de empresas, bien. ¿Cuál es el ejemplo más común que existe para las uniones transitorias de empresas? ¿Dónde ustedes ven por lo general la constitución de uniones transitorias? Puentes, rutas, obra Eso, pública. pero exactamente, ¿sí? Para la construcción de una obra pública. Entonces utilicen o partan ya de ese ejemplo, básicamente. ¿Sí? Acá tienen que tener en cuenta, lean específicamente, obviamente, el Código Civil y Comercial, que haga referencia de la sección de uniones transitorias. ¿Sí? Y tengan en cuenta que para la elaboración del contrato de unión transitoria se requiere información previa. ¿Sí? Es uno de los tipos de entidades, en este caso contratos asociativos, que requieren pasos previos para elaborar el contrato. Porque si se juntan dos sociedades en constituir una unión transitoria, bueno, cada sociedad debe designar a través de sus actas, primero la aprobación de la constitución de una sociedad, de formar parte de una unión transitoria, y además de designar un representante, obviamente, para la constitución de la unión transitoria, ¿sí? Ese sería el paso previo. bueno, Profe, profe, gracias. el Sí. punto 2 simplemente Claro, el punto 2, exactamente, indicar los datos necesarios para elaborar el borrador de instrumento constitutivo es básicamente, citamos en una SRL, básicamente es la lectura del artículo 11 y si necesitan algún otro dato para elaborar ese borrador. ¿Sí? ¿Qué datos este, que van a hacer que esa entidad sea tipificante? ¿Sí? Va a caracterizar como una SRL. ¿Sí? y en el caso, profe, del punto 3, que es ya elaborar el borrador ya lo hacemos como dimos un ejemplo en clase, por ejemplo. Claro, Pero, ojo que el punto 3 no es un borrador, ¿sí? El borrador es el punto sí, 2 como que dice el indicar los datos borrador, necesarios. Claro, el dice punto elaborar 2 un dice, borrador. el punto 3 dice elaborar un borrador. Sí, sí. Dice elaborar un No, borrador. no, profe, dice Punto elaborar 2 un habla de un borrador. No, el punto 2 habla. El Yo punto 3 pensaba, habla de un contrato, estatutos constitutivos, según corresponda al acuerdo de la entidad asignada. Eso es el punto 3, dice. Profe, ¿se puede fijar? Porque yo estoy viendo la consigna y dice elaborar un borrador del contrato. y no sé, ¿qué quiere que te diga sinceramente? A ver, Pero dice elaborar un En el borrador. que No, está en la profe, plataforma, en la pasa, parte el que, de abajo, el no que está en la pasa que dice dice plataforma, borrador. indicar, profe, dice indicar los datos necesarios para elaborar un borrador. Entonces, por eso a ver, recién dijo que tenemos que tener en cuenta los elementos del chicos, contrato, porque es ahora enunciativo. acabo de descargarme nuevamente lo que está cargado en la plataforma. El punto 3 dice elaborar el contrato o estatuto constitutivo según corresponda de acuerdo a la entidad asignada. El punto 2 es el que dice el borrador. El compañero que me estaba hablando, Sí, yo en el mío dice elaborar un borrador, pero capaz que, no sé, descargué mal, no creo. claro, pero fíjate, porque lo acabo de descargar, lo acabo yo de descargar la plataforma y dice elaborar el contrato, ¿sí? Chicos, utilicen lo que está en la plataforma, no utilicen. Sí, yo descargué de ahí, profe.
Pero bueno, Bueno, Profesor, sí. podemos ir mostrándole en su correo lo que vamos no, haciendo. no, no, los No, avances lo vamos viendo en la clase. Sí, básicamente, pero siempre lo vamos en la clase porque si no es como que le estoy corrigiendo de a poco los trabajos. ¿Sí? una Recuerden guía. que por eso, las dudas que vayan teniendo y lo podemos ver en clase, no hay ningún problema. Pero no, pues, si no me van a llenar son 15 grupos, me van a llenar de todo de trabajo, básicamente. Y yo no tengo tiempo físico para corregir, ir viendo todo ahí. Por eso, la idea es, háganlo tranquilos, tienen el tiempo suficiente porque solamente la tarea principal es elaborar el contrato constitutivo. No, no tienen que elaborar un borrador, es elaborar el contrato, ¿sí? Respetando respetando obviamente lo que dice la ley base,